Bueno, en este video vamos a ver vamos a estudiar la regla de la cadena. Acordémonos que en cálculo 1 había una regla de la cadena para encontrar la derivada de una función compuesta. ¿Y qué es una función compuesta? Cuando tenemos una función dentro de otra, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos una función por dentro, eso se llama la función interna. Y entonces la regla de la cadena era la derivada externa, la derivada de f por la derivada de g, si tenemos que la función compuesta es f de g de x. Entonces, al igual acá vamos a mirar cuáles son las funciones compuestas en una función, por ejemplo, de 2 variables, ¿no? Y generalizamos para de 3 variables, de 4 variables y así sucesivamente. Entonces, yo tengo una función z en función de xy, y esa función es diferenciable en xy. O sea, quiere decir que las derivadas respecto a x, la derivada de z respecto a x existe, y la derivada respecto a y también existe, la derivada parcial, ¿sí? Existe. Y además de eso, tengo que x está en función de t, o sea, la z está en función de xy, ¿sí? Podemos colocar aquí como esto, vean. Z está en función de xy, ¿sí? Pero x está en función de t y y también está en función de t. Y la derivada de z respecto a x, la derivada parcial, existe, y la derivada parcial respecto a y también existe. Y la derivada de x respecto a t, ahí ya no sería una derivada parcial porque para eso x depende solo de t. Entonces decimos la derivada total de x respecto a t existe, y la derivada de y respecto a t también existe. Entonces es lo que dice, que si x y y son diferenciables en t. Entonces resulta que z entonces es una función también en t, ¿cierto? Porque si x está en función de x y xy están en función de t, entonces z está en función de t. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que podemos encontrar la derivada de z respecto a t, o el cambio de z cuando cambia t. Y miren que la t, la variable t, o sea, x y y, dependen de una sola variable que es t. Por eso voy a hablar de una derivada total de z respecto a t. Esa es una derivada total, un diferencial total, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vamos a hacer variar solo a t, porque esa es la única variable, la última, la variable independiente, ¿cierto? De g y de h. Esa es la variable independiente. Entonces, si esa t cambia, pues cambia g y h. Y si cambia g y h, cambia z. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, cuando voy a hallar esa derivada, pues, de acuerdo a los diferenciales, nosotros sabemos que el diferencial es la derivada de z respecto a x, ¿cierto? Por el cambio en x, pero ese cambio en x depende ahora de t, entonces por eso coloco de x de t, más la derivada parcial de z respecto a y, o sea, el cambio de z cuando cambia y, por el cambio en y, pero ese cambio en y depende de t, entonces por eso me queda de y de t. Y esa sería entonces, esa es la fórmula para encontrar el diferencial, ¿sí? Esto que dice acá es como una guía, ¿no? Entonces, si uno tiene que aquí terminan la misma variable, entonces aquí siempre va a ser una derivada total. Entonces, por eso acá tenemos dos caminos, de z tengo dos caminos. Entonces, como tengo dos caminos, entonces yo diría que es parcial. Entonces, sería la derivada parcial de z respecto a x, y aquí la derivada parcial de z respecto a y. Pero cuando llego a la x y luego para pasar a la t, no hay sino un solo camino. Entonces aquí es una derivada total, ¿no? Entonces es una derivada total. Y esta es la derivada total. Y como termina en derivada total, entonces la derivada es total, un diferencial total de z respecto a t. Y entonces, ¿a qué sería igual? A este por este más este por este. Y ahí tenemos entonces la fórmula de esa, de esa regla de la cadena. Vamos a hacer este ejercicio donde tenemos la función z igual a t al cubo y, x es igual a 2t a la 2 y y igual a t al cubo menos 6t. O sea que x y y están dependiendo de t
y a su vez z depende de x y y. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar el cambio de z respecto a t en el instante en que t vale 1? ¿No? En que t vale 1. Acuérdense que los diferenciales o las derivadas son razones de cambio instantáneas. Entonces, por eso decimos, cuando t vale 1, ¿qué va a pasar? Pues cuando t vale 1, ¿cuánto vale x y y? Y además de eso, ¿cuánto están cambiando x y y? Y aparte de eso, voy a encontrar el cambio en z. Entonces, tenemos que el de z de t sería igual a la derivada parcial de z respecto a x por el de x de t más la derivada parcial de z respecto a y por el de y de t. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo me quedaría eso entonces? La derivada de z respecto a t. Vamos a irlos colocando ahí. Entonces, la derivada de z respecto a x, 3x a la 2, y. Esa es una derivada parcial, ¿cierto? Por la derivada de x respecto a t, entonces 4t, más la derivada de z respecto a y, entonces la derivada de z respecto a y es x al cubo. Y la derivada de y respecto a t, que es 3t a la 2 menos la derivada es 6. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ahora me dicen cuando t vale 1. Pues seríamos reemplazar aquí la t por 1, pero necesito cuánto vale x. Entonces, yo necesito averiguar cuánto vale x cuando t vale 1. Entonces, cuando t vale 1, ¿cuánto sería la x? Entonces, x da 2. ¿Y cuánto vale la y cuando t vale 1? Entonces, la y sería 1 menos 6, entonces me haría menos 5. Entonces, ahora sí, de z de t, cuando t vale 1, te reemplazamos acá, ¿cierto? 3 por 2 al cuadrado por menos 5. 3 por 2 al cuadrado por menos 5 por 4t, que sería 4, porque la t vale 1, más 2 al cubo, ¿cierto? 2 al cubo por, cuando t vale 1, esto me da menos 3. Entonces, de z de t, el cambio de z, cuando cambia t, ¿cierto? Cuando t vale 1, entonces sería 4, 12 por menos 5 menos 60 por 4 menos 240. ¿Sí? Aquí me da 4 por 3, 12 por menos 5 menos 60 por 4 menos 240. Y aquí 8 por menos 3 menos 24. Y entonces el resultado de ese de z de t, la derivada de z respecto a t, daría menos 264. O sea que ese sería el cambio instantáneo de la función cuando t vale 1, ¿cierto? Entonces miren que lo que cambió x ¿cuánto cambia? Cambia 4. La y ¿cuánto cambia? La y cambia menos 3. ¿Sí? Y teniendo en cuenta esos cambios de x y y, encontramos cuánto cambia entonces esa función que sería z. Entonces, por eso decimos de z de t. Seguimos con la regla de la cadena. Ahorita hablamos de la regla de la cadena cuando z estaba en función de xy y xy dependían de una variable t. Resulta que ahora, y en algunos textos se toma como primer caso y segundo caso, este sería el segundo caso entonces, que z está en función de xy y es diferenciable en xy, pero x está en función de u y v y y también está en función de u y v. ¿Sí? O sea que x y y dependen de dos variables. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que miren, yo tengo aquí a z y z depende de x y y, pero x y y
dependen de UV y aquí también dependen de UV. Entonces vamos a mirar cómo nos queda eso. Y entonces, cuando tengo ese tipo de función, ¿sí? donde X y Y dependen también de dos variables, entonces, ¿qué va a pasar? Miren que Z depende de X y Y, X depende de V y Y depende de V. ¿Qué quiere decir eso? Que terminamos en dos variables, ¿cierto? O sea que si cambia U, cambia Z. Y si cambia V, también cambia Z. Entonces nos toca hablar de derivadas parciales, porque terminan dos variables. ¿Qué pasa? ¿Cómo cambia Z cuando cambia U? Que esa sería la derivada respecto a U, la derivada parcial, y la derivada parcial de Z respecto a V, que cómo cambia Z cuando cambia V. Y entonces, ¿cómo me quedaría eso? Entonces quedaría la derivada parcial de Z respecto a X, ¿cierto? Porque para llegar a U, ¿cómo hago para llegar a U? Z tiene dos caminos, entonces aquí sería, hagámoslo aquí con otro color, este sería, como tiene dos caminos, tengo derivada parcial de Z respecto a X y aquí derivada parcial de Z respecto a Y. Y para X también tengo dos caminos, entonces derivada parcial de X respecto a U y derivada parcial de X respecto a V. Y aquí con Y también tengo dos caminos, entonces derivada parcial de Y respecto a U y derivada parcial de Y respecto a V. Entonces, cuando hoy me piden la derivada parcial respecto a U, ¿cómo llego acá y acá? Entonces, miren, llego por este lado más este. Entonces me queda derivada parcial de Z respecto a X por la derivada parcial de X respecto a U más la derivada parcial de Z respecto a Y por la derivada parcial de Y respecto a U. Y en V, entonces la derivada parcial de Z respecto a X, ¿cierto? Y ahora hacia V, por la derivada parcial de X respecto a V, más, ahora para Y, derivada parcial de Z respecto a Y, y para llegar a V, derivada parcial de Y respecto a V. Y entonces ahí tenemos, ese sería el segundo caso, ¿sí? Ahí tenemos las dos derivadas, esas son derivadas entonces parciales, son derivadas parciales. ¿Por qué? Porque X y Y dependen también de dos variables. Tenemos entonces esta función, una función z que es igual a x al cubo menos y al cubo, pero x es e a la u menos b y y igual al seno de u a la 2 menos b. Entonces vamos a ver las derivadas parciales, cómo cambia z cuando cambia u y cómo cambia z cuando cambia u. Entonces tenemos acá que en ambas, ¿qué necesito? Ya? Necesito la derivada de z respecto a x y la derivada de z respecto a y. Miren, en ambas las necesito, ¿cierto? Entonces, hallemos esas derivadas. A ver, entonces la derivada de z respecto a x, entonces sería 3x a la 2. Y la derivada de z respecto a y, menos 3y a la 2. Y ahora hallemos también las derivadas de x respecto a u. Entonces, la derivada de x respecto a u, e a la u menos b, por la interna que es 1, ¿cierto? Y la derivada de x respecto a v, e a la u menos b por la interna que es menos 1, entonces menos e a la u menos b. ¿Sí? Esa sería las dos derivadas. Y la derivada de y respecto a u, la derivada del seno es el coseno, por la interna es 2u, porque respecto a u, entonces me queda 2u coseno de u a la 2 menos b. Y la derivada de y respecto a v es lo mismo, la derivada del seno es el coseno de u a la 2 menos b, por la interna que es menos 1, entonces me queda menos coseno de u a la 2 menos b. Entonces ahora sí, vamos a colocarlo acá, porque yo sé que es más largo, es la derivada de z respecto a u. Yo voy a colocar esta, ¿cierto? Que es 3x a la 2, que multiplica a la derivada de x respecto a u, que es e a la u menos b, más la derivada de z respecto a y, que es menos 3y a la 2, por la derivada de y respecto a u, que es
2u coseno de igual a 2 menos b. Entonces podemos decir que la derivada de z respecto a u sería menos 3x a la 2 e a la u menos b. Y aquí me da menos 3 por 2, 6, ¿cierto? 6, y entonces 6y a la 2 u coseno de u a la 2 menos b. Esa sería la derivada. Entonces, respecto a u, esa es la derivada respecto a u. ¿Cuál sería la derivada de z respecto a v? Entonces, esta me vuelve y me da la derivada de z respecto a x, pero ahora, respecto a v, la de respecto a v es menos e a la u menos b, más la derivada de z respecto a y, que vuelve y es menos 3y a la 2, pero la derivada respecto a v es menos coseno de u a la 2 menos b. Entonces, ¿sí? Nos quedaría de la siguiente forma, menos 3x a la 2 e a la u menos b, y aquí más 3y a la 2 coseno de u a la 2 menos b. Ahí tenemos entonces la derivada parcial de la función respecto a v, ¿sí? Entonces ahí tenemos, ese sería el segundo caso entonces, ¿no? El segundo caso, que es cuando x y y también dependen de más de una variable. Bueno, utilizando la regla de la cadena, vamos a mirar cómo derivamos implícitamente. Entonces, acuérdense que qué son las derivadas o qué es una función o qué es la implícita, ¿no? La derivada implícita, por ejemplo, en cálculo 1. En cálculo 1 hablábamos de la derivada implícita cuando nos daban una ecuación de dos variables, por ejemplo, x a la 2 más 3xy más y a la 2 igual a 0, ¿cierto? Entonces, esto es una ecuación de dos variables, ¿sí? Pero esa ecuación de dos variables, podríamos decir que podemos definir, a partir de esa ecuación de dos variables, yo puedo definir una función y en función de x, ¿sí? Es más, de acá pueden salir dos funciones en función de x. O sea, esta función está definida a partir de esta ecuación, pero no quiere decir que sea la única. Entonces, al igual, acá tenemos una ecuación de tres variables, ¿sí? Yo tengo una ecuación de tres variables. Por ejemplo, yo puedo decir que una ecuación de tres variables, le puedo colocar por acá x a la 2y menos 3xy más el seno de x a la 2 más z igual a 0. ¿Sí? Entonces, esa es una ecuación de tres variables. O sea, que ¿esa qué es? Esa es f mayúscula. Esa es f mayúscula. Una ecuación de tres variables. Pero a partir de esa ecuación de tres variables, yo puedo definir más de una función. Puede ser una, pueden ser más, ¿cierto? Yo puedo definir una función z en función de xy, ¿cierto? O sea, a partir de ahí, si se logra despejar z, yo puedo definir esa función, ¿no? Si no la logro despejar, ¿qué quiere decir eso? Que también la puedo definir, pero está definida de forma implícita. Eso es implícito, que no vamos a despejar z. ¿Listo? Entonces ahí, como no voy a despejar z, está de forma implícita. Entonces, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya sabemos que es una función de tres variables, una ecuación, perdón, de tres variables, igual a 0, define una función de dos variables, donde z está en función de x y. Entonces podemos decir que f de x, y, f mayúscula, x, y, f de x, y es igual a 0. Esto es esto mismo, ¿no? Eso es esto mismo, ¿sí?
para todo XY que pertenece al dominio de F. Pero miren que acá, ¿qué va a pasar? Entonces acá nos van a pedir la derivada de Z respecto a X y la derivada de Z respecto a Y. ¿Sí? O sea, nos piden la derivada de Z respecto a X y la derivada de Z respecto a Y, pero sin despejar esa Z. O sea que tengo que hacerlo es a partir de ¿qué? A partir de esto, ¿cierto? A partir de esa ecuación. Entonces, si yo tengo que esa ecuación decimos que es f de x y z, ¿cierto? Pero w sabemos que es f de x y z, pero f de x y z es 0, o sea que w es 0. Entonces, ¿qué pasa si yo voy a hallar la derivada de w respecto a x? Entonces vamos a hallar la derivada de w respecto a x. Entonces sería la derivada de la función respecto a x por la derivada de x respecto a x, más la derivada de la función respecto a y por la derivada de y respecto a x, más la derivada de la función respecto a z por la derivada de f mayúscula, ¿no? Por la derivada de z respecto a x. Y entonces vamos a mirar qué va a pasar. Esta derivada de w respecto a x es 0, ¿cierto? Porque w es 0, porque es toda la función y la función es 0. Entonces w es 0, entonces la derivada de w es 0. Esta derivada parcial de x respecto a x es 1, entonces me da derivada de f respecto a x, porque esto es 1. ¿Sí? Eso es 1 y esto es 0. Listo. Esta es 0, ¿cierto? Porque es que y no está en función de x. Y no está en función de x. Entonces esta es 0. Luego esto me da, entonces podríamos decir que esto es 0. Todo esto se cancela. O sea, esto se cancelaría. Y me quedaría la derivada de z respecto a x, que sí se puede. ¿Por qué? Porque z está en función de x y y. Entonces me quedaría más la derivada de f respecto a z por la derivada de z respecto a x. Y entonces, como necesito despejar es la derivada de z respecto a x, porque esa es la que me están pidiendo, entonces si despejo, esta pasa aquí negativa y esta dividir. Entonces la derivada de z respecto a x va a ser igual a, esta la paso acá, entonces me queda menos la derivada parcial de la función respecto a x, o sea, de la función, pero de la f mayúscula, sobre la derivada de la función respecto a z. ¿Sí? Eso lo podemos escribir de esta forma. Bien. Derivada de z respecto a x, lo puedo escribir como menos, y entonces escribámoslo así, f mayúscula respecto a x y f mayúscula respecto a z. Esa sería entonces la fórmula para hallar la derivada parcial de z respecto a x en una implícita. ¿Sí? En una implícita. Y entonces acá la derivada de z respecto a y, hacemos el mismo proceso, pero aquí derivo respecto a y, entonces aquí me queda derivada de y respecto a x daría 0, entonces esta se cancela, en cambio esta es de y respecto a y, me da 1, entonces me queda esta, ¿cierto? Entonces esta es la que pasa a restar y esta a dividir, entonces me queda menos la derivada respecto a y sobre la derivada respecto a z. Y esa sería la otra fórmula. Y entonces, vamos a suponer que me piden la derivada de esa ecuación, Y entonces me piden la derivada de z respecto a x. El menos. Primero el menos. El menos, vean. Y derivo esto respecto a x parcialmente. Entonces la derivada de esto respecto a x es 2xy. Respecto a x esto me da menos 3y. Y la derivada de esto respecto a x es el coseno de x a la 2 más z
¿cierto? El coseno de x a la 2 más z por la interna que es 2x, se me queda más 2x coseno de x a la 2 más z. Y debajo, ¿sí? En el denominador, la derivada respecto a z. Y la derivada respecto a z de esto es, ¿cierto? 0, 0. Y aquí me queda el coseno. Y entonces, esa es la derivada. Ahí tenemos la derivada de z respecto a x, hecha de forma implícita, sin necesidad de despejar la z. Es más, de ahí, tratando de despejar esa z, no vamos a ser capaz, ¿cierto? Eso no lo vamos a hacer, es imposible. Entonces ahora, la derivada de z respecto a y, pues menos. Podemos decir de una vez que el denominador es el mismo, porque abajo va la derivada respecto a z. Esto es 0, 0, y aquí me queda coseno de x a la 2 más z por la interna que es 1. Listo. Y arriba, respecto a y, entonces me da x a la 2 menos 3x. Y la derivada del seno de x a la 2 más z respecto a y es 0. Entonces, no hay necesidad de escribir todo esto. Entonces nos queda así. Sobre el coseno de x a la 2 más z. Y esa es la derivada respecto a y. ¿Cierto? O sea que ese es el cambio de z cuando cambia y. Este es el cambio de z cuando cambia x y la y es constante y aquí la x es constante. Entonces, esas son las derivadas, la derivación implícita. Esa es la derivación implícita.